Bueno, entonces, ustedes lo que dicen es la parte de operaciones entre matrices. A ver, vamos a volver un poquito sobre esto. Si uno tiene una matriz, ¿sí? Por un lado decíamos pertenece a Rn por M, ¿sí? Cuando hablábamos de, es una matriz de n filas con m columnas, ¿verdad? Entonces, las operaciones que íbamos a hacer eran, en principio, 3 o 4, podríamos decir. ¿Cuáles son esas operaciones? Por un lado, la suma. Ahí lo que hay que tener claro es que para sumar dos matrices tienen que tener la misma dimensión. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? O sea, yo para sumar puedo sumar una matriz que es 2, 3, 4, 5, 0, 1, por ejemplo. Esta la puedo sumar con una matriz B, 1, 0, menos 2, 3, 1, 0, qué sé yo. Esas dos matrices las puedo sumar, pero si no tienen la misma cantidad de filas y de columnas entre ellas, ya no podría. Bien, la suma está clara cómo se hace. Sí, ¿Eso sí? sí, la suma sí. Bien. Y además, por otro lado, en la suma habíamos visto una serie de propiedades. Esas propiedades que vimos dijimos, bueno, buenísimo, porque son las mismas propiedades que tienen los números reales. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que me va a dar lo mismo hacer A más B que B más A, va a valer la propiedad también asociativa, ¿sí? O sea, la suma es conmutativa, ¿sí? Asociativa, tiene neutro. ¿Cuál era el neutro en la suma? ¿Qué matriz es la que yo debería sumar Ah, para que no ah, me cambie el resultado? ah, no, el neutro, Sí. 0. Bueno, 0, pero en realidad la llamamos matriz nula, ¿no? No es el número 0, sino la matriz nula, que por ejemplo en este caso, ¿quién va a ser? Tiene que ser una matriz nula, pero de esta dimensión, ¿se entiende? Si fuera para estas matrices, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Ojo con decir 0 o matriz nula. ¿Mm? La matriz nula es una matriz que tiene todos ceros, sí, ¿no? Pero no es un número. ¿Está bien eso? Sí, sí, es un poco confuso igual acostumbrarse a decir matriz nula porque tiene todos ceros dentro. Eh, pero la palabra nulo es algo que, tiene, que es un cero, ¿o no? Sí, pero ¿Sí? entonces ¿por qué estaría mal decirle 0 en vez de matriz nula? Porque, porque cuando uno habla de cero es un número. Si yo digo 0, es esto. Si le pongo adelante la palabra matriz, en ese sentido lo digo, ¿me entendés? De todos modos, si cuando vos decís 0, entendés que te estás refiriendo a esto, bueno, no hay problema, pero cuando lo escribís en un examen, si yo te pregunto cuál es el neutro de la suma de matrices, si vos respondés 0, no es correcto, porque si me respondés 0, te estás refiriendo al número 0. ¿Se Ah, entiende? bien, bien, ¿Mm? bien. Bien, y también tenía opuesto, ¿sí? También tenía opuesto la suma de matrices, que íbamos a decir que era la misma matriz con todos los elementos cambiados de signo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Por ejemplo, en este caso, si yo dijera el opuesto de A, ¿quién va a ser el opuesto de A? La llamamos menos A y sería la matriz menos 2, menos 3, 0, menos 4, menos 5, menos 1. ¿Se entiende? Ese sí, sería el sí, opuesto. ¿Por qué? Porque si yo hago A más menos A, el resultado es la matriz nula, efectivamente. ¿Sí? En este caso, si yo hiciera 2, 3, 0, 4, 5, 1, más menos 2, menos 3, 0, menos 4, menos 5, menos 1,
el resultado es esa matriz de 2 por 3, que son todos ceros. ¿Sí? Entonces el resultado es nulo, ¿correcto? ¿Cómo? El resultado sería la matriz nula. Exactamente, exactamente. Y esta idea de opuesto también lo que nos permite es pensar en la resta de matrices, porque en realidad decir A más menos A es lo mismo que decir A menos A. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tengamos algo planteado, por ejemplo, en este caso, si a mí me dijeran A menos B, ¿a qué me estoy refiriendo con A menos B? Bueno, a sumarle a A el opuesto de B. Es lo mismo. Entonces, yo puedo pensar en hacer la resta de esta matriz menos esta, o sumarle a esta matriz esta con todo cambiado de signo. Sería todo lo mismo. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a operación, en cuanto a qué hacemos con la suma, qué cosas se pueden hacer y cómo operamos. Sí. Bien. Eso con la suma. Después, ¿qué otra operación, vimos además de la suma? Vimos el producto por escalar. ¿Sí? Entonces, por un lado, operaciones. Operaciones. Suma. Esto que hablamos recién. Ahora, producto por escalar. ¿Eso qué era? Eso era multiplicar una matriz por un número, ¿sí? Por un número real. Es decir, si yo tenía, qué sé yo, el número 3, se lo podía multiplicar a una matriz 4, 1, menos 2, 3, 0, 1, por ejemplo. ¿Qué quería decir multiplicar una matriz por un número? Bueno, quiere decir que se multiplican todos los elementos por ese número. Acá me queda un 3, un menos 6, 9, 0, 3, ¿sí? Eso sería multiplicar una matriz por un número. ¿Bien? Esa operación se llama producto por escalar. Y otra vez dijimos, ¿y eso qué propiedades tendría? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Bueno, acá son propiedades, digamos, que no son propiedades con nombre, digamos, que nosotros hemos usado en números, porque en realidad, fíjense que nos estamos refiriendo a una multiplicación de un número real por uno de estos objetos nuevos que se llaman matrices, ¿sí? Entonces, eso es como nuevo para nosotros, poder multiplicar cosas que están en distintos conjuntos, ¿entiende lo que quiero decir? Nosotros antes, bueno, si números reales los multiplicamos, números enteros los multiplicamos entre ellos, ¿sí? Pero acá es como que estamos aprendiendo a multiplicar dos cosas que están en distintos conjuntos, ¿se entiende? ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué cosas valen? Bueno, vale que si yo tengo un número más otro número y se lo multiplico a una matriz, es lo mismo que hacer como una distributiva, digamos, ¿sí? De esta suma de números en las matrices, ¿sí? También vale que si yo tengo un número por una suma de matrices, bueno, puedo multiplicar primero por cada una y después sumarlas, ¿sí? Y también vale que si yo tengo una multiplicación de números multiplicando una matriz, bueno, es lo mismo que primero multiplicar por uno de los números la matriz y después por el otro. Y además, bueno, uno por una matriz cualquiera me va a dar siempre esa matriz. Bien, eso es lo que decíamos del producto por escalar. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, y si yo tuviera un tercio por la matriz 2, 5, 5, 3, bueno, no importa, ¿puedo tener una fracción? Sí, por supuesto. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿multiplico cada uno? Sí, multiplico cada uno por un tercio. ¿Se entiende esto?
¿Es un problema? ¿Puede ser una fracción? No, no es ningún problema. Puede ser fracción, un número entero, puede ser raíz de 2, podría decir ahí, y bueno, y me quedará cada número por raíz de 2. ¿Sí? Bien, esto de producto por escalar. ¿Qué pasaba con la multiplicación? Que es un poco lo que preguntaba María también con el tema de el neutro ahí con la multiplicación. Me parece que era eso lo que habías dicho. La multiplicación entre matrices, ¿se acuerdan que habíamos dicho que acá también tenía que cumplir algunas condiciones? O sea, la suma, matrices que entre ellas tienen la misma dimensión. Producto por escalar es un número por una matriz cualquiera. Multiplicación, ahora hay una condición importante de cómo tienen que ser las dimensiones de esas matrices, ¿sí? Para poder multiplicarlas. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Porque habíamos dicho que si teníamos una matriz que era n por m, la podíamos multiplicar con una matriz que tenía que ser m por algo, ¿sí? Es decir, que tenía que coincidir las columnas de la primera matriz con las filas de la segunda, para que esté definido, ¿sí? Para que esté definido A por B. Por supuesto que si quiero hacer B por A, no, sería otra cosa, ¿no? ¿Sí? Para que esté definido A por B, esto tenía que pasar. Entonces multiplicábamos, por ejemplo, 2, 5, 0, menos 1, por 3, 0, 1, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos columnas en la primera matriz, o sea, esta matriz es de 2 por 2, y esta matriz es de 2 por 3. ¿Puedo multiplicarlas? Sí, porque la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago la multiplicación? Bueno, esta fila por esta columna, 2 por 3, 6, más 5, 11. Fila por columna, 2 por 0, más 5 por menos 1. 2 por 1, más 5 por 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿La multiplicación está bien? No, ahí no logro entender. Bien. Lo que hacemos acá es lo siguiente. Ay, justo me ahogué. Lo que hacemos acá es lo siguiente, a ver. La fila 1 la vamos a multiplicar por las 3 columnas. ¿Qué quiere decir multiplicar una fila por una columna? Tengo que hacer, para ubicar en este lugar va a ir el 2 por 3 más el 5 por el 1. ¿Sí? Este por este más este por este. ¿Bien? Ese resultado, que en este caso es 6 más 5, 11, lo pongo acá. Ahora, ¿cómo genero el que sigue? Otra vez, esta fila con esta columna. Entonces tengo que hacer 2 por 0 más 5 por menos 1. ¿Sí? Esto da menos 5, el resultado va acá. ¿Se ve ahí un poquito más? Sí, sí. Ahora va esta fila con esta columna. 2 por 1 más 5 por 2. ¿Sí? Este por este más este por este. ¿Sí? Entonces si hay dos, de un 2 por 2 y un 2 por 3, tengo que hacer la primera de arriba con todo el cuadro. Por ejemplo, si acá tuviera más columnas, bueno, sigo. Ponele que acá tuviera un 4 y un 3. Bueno, sigue la cuenta. ¿Yo puedo tener otra columna más? Puedo. Porque acá el único tema que estoy exigiendo es que la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Acá puedo tener más columnas, sí, acá dice H que puede ser cualquiera. Entonces sigo, ponele que tuviera una más. 2 por 4 más 5 por 3. ¿Sí?
Esto es 8 y 15, 23, ¿no? Y ahora voy con la segunda fila. Una vez que terminé de recorrer todas las columnas de la segunda matriz, bueno, voy con la segunda fila. ¿Se entiende? Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a la definición de multiplicación, que es lo que habíamos visto, condiciones para que se puedan multiplicar y cómo se multiplican. Pero además, ahí sí vimos que ya las propiedades, bueno, ya no son las mismas que tenían los números. Entonces, cosas importantes de las propiedades de la multiplicación. Lo que vale de las cosas que nosotros conocíamos es la propiedad asociativa, ¿sí? Y vale, la asociativa, ¿se acuerdan que es hacer A por B por C? ¿Sí? Es igual a A por B por C, ¿no? Es asociar de distinta manera. Por supuesto que en este caso no estamos diciendo nada, pero tienen que ser matrices que se puedan multiplicar con esto de las dimensiones que estamos diciendo, ¿no? En el caso de que A, B y C sean matrices con las dimensiones adecuadas, vale asociarlos de esta manera. Lo que no vale de ninguna manera es cambiarlos de lugar, ¿sí? Acá, fíjense que, bueno, este es un ejemplo más claro en el sentido de que si yo quisiera multiplicarlas al revés, directamente no puedo. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? Si yo quisiera hacer esta multiplicación ahora, cuando hago fila por columna, no puedo hacerlo. ¿Se entiende? Porque acá me sobran elementos. Yo necesito que tengan pareja. Si hago 3 por este, más este por este, y estos dos que los hago. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya veo, Gianfranco, que llegó más gente que se había quedado un poco dormida, tal vez. Estamos repasando la primera parte de matrices que pidieron los chicos que les había quedado dudas. Digo, ¿se entiende esto de la multiplicación que yo ahora no lo puedo hacer así? Claro, porque arriba tiene que tener más cantidad de, igual o más cantidad que el término de arriba, ¿no? Que el término de abajo. No, igual, no puede tener más. O sea, si acá hay 4 columnas, acá necesito 4 filas. Más no. O sea, yo acá necesito ponerle, le agrego 1, 1, 0, 3, suponete. Ah, bueno, ahora sí, porque ahora voy este con este, más este con este, más este con este, más este con este. ¿Se entiende? Ok, sí, sí. Ahora creo que sí. Yo necesito tener que alguien con quien multiplicar cada uno. Si me sobran, no puedo. ¿Mm? Eso es lo que dice esta condición, ¿ves? Que yo pongo, la primera es n por m. En este caso es una matriz 2 por 4. Este 4 es el que yo tengo que respetar en la otra matriz. Tiene que ser 4 por lo que quieras acá. Pero acá tiene que haber un 4. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Entonces, la multiplicación es asociativa, no es conmutativa, no es conmutativa. Hay algunos casos donde sí se cumple, donde multiplicar A por B es lo mismo que multiplicar B por A, pero son... hola, Flor, está bien, no hay problema. Hay hay algunos casos donde hacer A por B es lo mismo que hacer B por A, pero son casos particulares, ¿sí? No vale en general. O sea que esto es muy importante recordar, ¿sí? No conmutativa. Es asociativa, no es conmutativa. ¿Es distributiva con respecto a la suma? Sí. Esto también es de lo que ya sabemos.
digamos, de lo que estamos acostumbrados. Si tengo A por B más C, esto es lo mismo que AB más AC. Bien, otra vez, siempre que sean de las dimensiones que correspondan. ¿Sí? Entonces, de las cosas que valen, asociativa y distributiva con respecto a la suma. No es conmutativa. Y acá hablábamos de elemento neutro. ¿Qué es lo que dijimos del elemento neutro? Vamos a decir que el elemento neutro es solo para matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque el elemento neutro debe ser único. Y dijimos que el neutro en las cuadradas va a ser la matriz identidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo tengo la matriz 4, 2, 1, si yo lo multiplico por la matriz identidad de 2 por 2, el resultado me da esta misma matriz. Hago esta fila por esta columna, me va a dar 4. Esta fila por esta columna me va a dar 3. Esta por esta me da 2, esta por esta me da 1. Y si yo multiplico ahora al revés, por esta matriz, también me vuelve a dar la misma matriz. Tal vez lo que vos decías, María, de ver este tema del neutro, por el tema de cómo es la multiplicación. Porque si eso era lo que no se entendía bien, el tema de las dimensiones, fíjate que lo que nosotros queremos decir, ¿por qué hablamos de neutro acá? Acá yo multiplico por la identidad de 2 por 2 a derecha o izquierda y me da lo mismo. Si esta matriz la llamo A, digo que A por la identidad de 2 por 2 es lo mismo que la identidad de 2 por 2 por A, y eso me da A. Esto es lo que estoy encontrando acá. Ahora, si yo multiplicara, mirá, si yo acá en vez de esta matriz tuviera 1, 2, 0, 3 menos 1, 2, ojo, ¿qué matriz tengo que poner acá para poder multiplicar por esta? Tiene que ser de 3 filas, porque si no, me falta alguien para emparejar estos. Entonces, si yo voy a poner una identidad acá, tiene que ser identidad 3 por 3, porque la identidad es cuadrada, ¿sí? Entonces, para que tenga cada uno, tenga su compañero para multiplicar. ¿Se entiende? Entonces, si acá pongo esta, cuando hago la cuenta, 1 por 1, 1, más 0, más 0. 1 por 0, más 2, más 0. 1 por 0, más 2 por 0, más 0. ¿Se ve que va quedando la misma? 3 por 1, más 0, más 0. 3 por 0, menos 1, más 0. 3 por 0, menos 1 por 0 y 2 por 1. ¿Bien que me quedó la misma matriz? ¿Se ve? Sí. Ahora, el problema de lo que estamos diciendo es qué pasa si ahora yo quiero multiplicar a izquierda. Si yo ahora digo, pará, quiero poner acá la matriz A, ¿qué identidad voy a poner acá? Ahora, la identidad que pongo acá tiene que ser de 2 por 2, porque me alcanza para que tenga compañero cada uno con una 2 por 2, ¿se ve? Entonces, cuando multiplico, ahora de nuevo, 1 por 1, esto me vuelve a dar la misma matriz. 1 por 2, porque el otro multiplica por 0, ¿sí? Entonces me vuelve a dar la misma matriz. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? A ver, ahora digo, si a esta la llamo matriz B, tengo que B por esta identidad es de 3 por 3. Me da B. Pero, y acá también, pero esta es identidad de 2 por 2 por B. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo ahí? Entonces, acá es donde decimos, bueno, está bien, hay una matriz que si yo se la multiplico a la derecha, B me da la misma B. Pero si le multiplico a izquierda, necesito otra matriz, por más que también se llame identidad. ¿Se entiende?
Entonces acá es donde decíamos, bueno, este es un neutro a derecha y un neutro a izquierda. Sin embargo, cuando es cuadrada la matriz, hay neutro. ¿Sí? Porque es el mismo. ¿Se entiende ahora un poquito más eso? Y es solo con matrices cuadradas, ¿no? Y ya. Con matrices cuadradas es cuando le decimos neutro, sí, eso es lo que decimos. Ah, ¿Mm? bien, entonces sí. Bien. Entonces, neutro en matrices cuadradas, en las otras matrices son neutros distintos, depende para dónde multiplique. Y otra cosa importante que vimos es qué pasaba con la inversa entonces. Dijimos, ¿tiene inversa o no tienen? Algunas tienen y otras no. ¿Sí? Entonces, acá hay que concluir. Neutro solo en cuadradas, las que son n por n. En las otras hay distintos neutros. Inverso multiplicativo, inverso solo también en cuadradas, algunas tienen y otras no. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que mostramos algunas que no podíamos encontrarle el inverso, y otras que sí. ¿Se acuerdan? Encontrarle el inverso era, o sea, la que tiene inverso era, dada una matriz, tengo que encontrar otra que la llamábamos A a la menos 1, que como resultado me dé la matriz identidad justamente, ¿no? Porque era el neutro. ¿Sí? ¿Vamos recordando eso o no? No. Esto era, ¿se acuerdan que hablamos? Es como el inverso de los números. El otro día decíamos, si yo tengo el número 5, ¿quién es el inverso multiplicativo de 5? Es alguien que multiplicado por 5 me da como resultado 1, porque 1 es el neutro de la multiplicación. ¿Eso sí lo saben o no? Lo vimos la clase Sí, pasada, estuvimos sí, trabajando eso eso. sí. Bueno, y entonces, ¿quién es el que va acá? ¿Uno? Creo que un quintos. Un quinto, ¿no? Un quinto. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 1? ¿Bien eso o no? Sí, bien. Bueno, a este un quinto también solemos llamarlo 5 a la menos 1, ¿no? También se escribe así. Eso es en los números. Bueno, pero ¿qué es lo que nos importa acá? Que este tipo es el neutro de la multiplicación, ¿o no? En los números decimos, bueno, multiplicar por 1 es como no hacer nada, ¿o no? Me da el mismo. Bueno, acá el neutro de la multiplicación es la identidad, lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿No vimos recién que multiplicar por la identidad me daba la misma matriz? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces ahora, fíjense que es exactamente lo mismo lo que estoy escribiendo acá, ¿o no? Nada más que en matrices. Dada una matriz, necesito una que multiplicada por ella me dé el neutro. Este ahora es el neutro. ¿Sí? La diferencia, ¿cuál es? Que en los números, este existe siempre, salvo que yo pusiera 0. ¿No le faltó el 1 en la A? Ay, sí, perdón. Acá, ¿no? Este a la menos 1. Sí, gracias. Sí, no parecía a la raya nomás. Digamos, la diferencia es que en los números,
este va a existir siempre, salvo que, que yo acá ponga un 0, digamos. Si este es cualquier otro número, dado un número cualquiera, ¿sí? Existe siempre este tipo que se llama a a la menos 1, que como resultado de esa multiplicación me da 1. Si es un 5 será un quinto, si es un 3 será un tercio. Y si fuera 3 cuartos, si fuera 3 cuartos, ¿quién es el que multiplico acá para que me dé 1? Claro, ¿no? 4 tercios, ¿no? ¿Se dan cuenta o no de eso? ¿Sí o no? ¿Están seguros todos? No. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, por eso digo, cualquiera sea el número real que yo ponga ahí, salvo que sea un 0, ¿sí? Para el 0, por supuesto que no hay nadie que multiplicado por 0 me dé 1, ¿sí? Pero para cualquier otro número real, siempre existe su inverso multiplicativo, es decir, el número que multiplicado por él me da 1, que es el neutro de la multiplicación. En las matrices no siempre va a existir. Esa es la conclusión, ¿sí? En las matrices es, primero, si la matriz no es cuadrada, ya sabemos que no hay una matriz que multiplicada por ella a derecha y a izquierda me dé la identidad. Esto de hablar a derecha y a izquierda tiene que ver porque uno en los números casi ni lo piensa eso, pero bueno, porque el producto es conmutativo en los números. Ya sabemos que siempre da lo mismo A por B que B por A. Entonces ni siquiera nos ponemos a pensar, ay, 3 cuartos por 4 tercios dará lo mismo que 4 tercios por 3 cuartos. Y sí, ya sabemos que sí. ¿Sí? Entonces ahí no cobra mucho sentido esta cuestión, pero acá sí, porque en las matrices dijimos que no siempre da lo mismo. ¿Mm? Entonces, en las matrices, si no son cuadradas directamente, no hay inverso multiplicativo. Y en el caso de que sean cuadradas, algunas tienen y otras no. El otro día lo que encontramos fue que para algunas matrices habíamos visto que hicimos la cuenta, digamos, igualándola a la identidad y vimos que en alguna no había y en otras sí. Vimos algunas propiedades, dijimos que íbamos a ver el método para hallar la inversa hoy, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas otras cosas de las matrices donde nos van a permitir encontrar un método para hallar la inversa de manera más sistemática, porque el otro día lo que hicimos fue, bueno, si tengo una matriz y intento multiplicarlo por otra, bueno, tendría que encontrar quiénes son todos esos elementos, ¿no? ¿Se acuerdan que nos quedaban 4 ecuaciones con las incógnitas de cada elemento de la matriz? Y habíamos puesto un ejemplo muy chiquito, o sea que si agrandamos esa matriz, bueno, es como muy largo el procedimiento, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver procedimiento para hallar la inversa de manera más sistemática. Bien, hasta ahí un poco de repaso y un poco fundamentalmente lo que pedían María y Gianfranco, ¿se aclaró un poco eso? Sí, sí, ya quedó clara. Bien. Bueno, no mencioné acá la operación que vimos el otro día de la matriz traspuesta, pero eso era solamente cambiar filas y columnas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa sería como otra operación que también vimos, que es una operación que se le aplica a una sola matriz. Esto ya no es entre dos matrices, sino que dada una matriz cualquiera, siempre puedo obtener su matriz traspuesta, que es la que tiene las filas de A
como columnas y las columnas de A como filas. Bien, esa era la que nos faltaba. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora estas herramientas nuevas que les decía como para introducirnos no solo en el cálculo de la matriz inversa, sino que también nos va a servir para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Porque nosotros básicamente las matrices las estamos viendo como una herramienta para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, tenemos que aprender primero a operar entre ellas para poder aplicarlas de esa manera. Entonces, vamos a definir a qué llamamos matriz escalonada y reducida por filas, ¿sí? Así como habíamos definido qué queríamos decir, que era una matriz, no sé, cuadrada, que es una matriz nula, que es una matriz triangular. Bueno, ¿a qué vamos a llamar matriz escalonada y reducida por filas? Una matriz escalonada y reducida por filas es una matriz que cumple 4 condiciones. Miren, vamos a decir que el primer elemento distinto de 0 de cada fila debe ser 1. A ese elemento se lo llama principal. En la columna donde hay principal, el resto son ceros. Lo estamos escribiendo de manera, digamos, coloquial. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas y entonces cómo nos quedaría, cómo identificamos una que sí sea y otra que no. Los unos aparecen de izquierda a derecha. Y si hay filas de ceros, van al final. Bien, entonces vamos a ver qué estamos queriendo decir con esto con algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una matriz que es 1, 0, 1, 0, 1, 3. ¿Esta matriz es escalonada y reducida por filas? Sí. ¿Por qué? Porque miro esta fila, primer elemento distinto de 0 de esta fila es un 1. Miro esta fila, primer elemento distinto de 0 de esta fila es un 1. Bien, la primera condición se cumple. Miro la segunda condición. En la columna donde hay principal, el resto son 0. Esta columna tiene este principal, el resto es 0. Esta columna tiene este principal, el resto es 0. Esta columna no tiene elemento principal. ¿Se entiende? Porque en esta columna ninguno de los dos es el primero distinto de 0 de su fila. ¿Se entiende esto? Esta columna no tiene ninguno que sea principal, entonces no me importa que haya elementos que sean 0 o no 0. Y entonces la segunda condición la cumple. La tercera, los unos aparecen de izquierda a derecha. Aparecer de izquierda a derecha es esto, que se haga una escalera en forma descendiente hacia la derecha. A ver, dicho de otra forma, si yo tengo un 1 en una fila determinada y una columna determinada, el principal de una fila posterior debe estar en una columna posterior. ¿Se entiende? Sí. Bien, eso se cumple. Punto 4. Si hay filas de ceros, van al final. Bueno, como no hay, la cumple también, ¿sí? Porque sí hay filas de ceros.
¿Bien? ¿Se va viendo ahí un poquito? Vamos a mirar otro. ¿Qué pasa si pongo 1, 0, 0, 0, 1, 48, 0, 0, 0? ¿Eso no es? ¿Qué opinan? Esta sí, ¿no? Le vamos poniendo. Esta es. Vamos a poner algunas matrices como para ir analizando a ver qué es lo que opinan. ¿Qué dicen? La última fila no tiene principal. De esta matriz, vamos a ponerles nombre porque si no, a ver, vamos a llamar esta A, así nos referimos más fácil, ¿no? La matriz B no tiene principal la última fila, sí, ¿y eso qué ocasiona? ¿Que sea escalonada y reducida o no? Bueno, está bien. Ahí Flor dice que sí. Claro, no importa, porque fíjate, yo miro y digo, el primer elemento distinto de 0 de cada fila es un 1, sí, eso lo cumple. ¿Está bien? Esta fila tiene el primero 1, esta también. Después, claro, bueno, ahí un poco eso que dice Florencia, porque acá dice, si hay filas de 0 van al final. Hay una fila de 0 y está al final, o sea, el punto 4 lo cumple. Cumple el punto 1, cumple el 4, cumple el 2, donde hay principal el resto son 0. Bien, porque acá no hay principal, así que no me importa ahí que haya un 48, ¿sí? Y los unos aparecen de izquierda a derecha. Esta también es escalonada y reducida por filas. Bien. Eso que decías vos, bueno, acá se corta la escalera, digamos, ¿no? Bueno, no pasa, si hay fila de ceros, no pasa nada. El problema, ¿cuál sería? ¿Dónde fallaría la cosa? Si yo tuviera, por ejemplo, acá, aunque yo acá tenga un 1 o un 80, ahí no puedo tener nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí se cortaría la escalera, pero además me arruina. Eso no puede estar. ¿Se entendió? Bien, ¿esta es escalonada y reducida? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Primer elemento distinto de 0 de cada fila debe ser 1. Lo tenemos. Este es un 1, este es un 1, ¿no? Entonces acá, donde hay principal, hay un 3, entonces está fallando el punto 2. ¿Se ve? Esta no es. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Porque acá te pide en la columna donde hay principal, el resto son 0. Sí, ahí vamos. En la columna donde hay principal, el resto son 0. Entonces, yo ahora miro esta columna, por ejemplo. En esta columna, ¿tiene elemento principal alguna fila de las que está en esta columna? Sí.
la fila 1 tiene el principal en esta columna. El resto son 0, perfecto. Ahora, cuando miro esta, digo, acá hay un elemento principal, en esta columna, este 1 es principal de la fila 2, y sin embargo, el resto no es 0. Yo necesito un 0 arriba de ese 1. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, ¿qué quiere decir eso? Que yo lo que estoy buscando es algo muy parecido a qué. ¿A qué les suena? Si yo quiero unos en escalera, claro, yo quiero ser parecido a la identidad, tal cual, ¿sí? Quiero unos en escalera, 0 en el resto, en realidad una matriz escalonada, sí, no importa, una matriz escalonada y reducida por filas es una matriz que trata de parecerse a la identidad. Si es la identidad, genial, pero bueno, eso será cuando es cuadrada. Si no es cuadrada, más vale que no va a ser la identidad. Pero sí ven que se parece. Ah, bueno, acá tengo como un pedazo de identidad y sigue el resto. Acá también como que voy encontrando pedacitos de identidad. Bueno, acá justamente no, entonces no es. ¿Se ve? Esta, por ejemplo, ¿será escalonada y reducida por filas? No, la D no. ¿Por qué? A ver, miremos uno por uno. ¿Sí? Uno por uno. Primer elemento distinto de 0 de cada fila, ¿es un 1? Sí. Sí, primer condición se cumple. La segunda, en la columna donde hay principal, ¿el resto es 0? Ujú. Bien, la 2 se cumple. ¿Los unos aparecen de izquierda a derecha? A vos lo que no te gusta es que haya este escalón largo, me parece. Ya, sí, sí. Pero no le pasa nada. Es cierto que si tengo un 1 acá, fila 1, columna 1, el otro 1 está en una fila posterior, columna posterior. No tiene por qué ser la siguiente. ¿Sí? Bien. O sea que la escalera la cumple. Si hay filas de ceros van al final, no hay filas de ceros. Así que esta también es escalonada y reducida por filas. ¿Sí? Bien. ¿Esta será escalonada y reducida por filas? Sí, esta también es escalonada y reducida por filas. ¿Sí? Porque el primer elemento distinto de 0 de cada fila es 1, los unos aparecen de izquierda a derecha, el resto de la columna donde hay principal son ceros, y si hay filas de ceros van al final. ¿Sí? O sea, una cosa importante es saber identificar cuando una matriz es o no es escalonada y reducida por filas. Pregunto, ya que hoy hablamos algo de la identidad, pregunto esto. ¿Me pueden dar una matriz escalonada y reducida por filas de 2 por 2 que no tenga filas de ceros? ¿Alguien me puede decir una matriz de esas de ejemplo? Una matriz de 2 por 2 escalonada y reducida por filas sin filas de ceros. Claro, esa misma que tiene nombre, ¿no? Esta matriz es escalonada y reducida por filas de 2 por 2 sin filas de ceros. ¿Hay alguna otra que me puedan decir?
pero esa tiene filas de ceros. Bien, esa es escalonada y reducida por filas, pero tiene filas de ceros. ¿Se entiende? Yo estoy bien. Esta cumple también ser escalonada y reducida, pero si yo pido de 2 por 2 sin filas de ceros, ¿hay alguna otra? ¿Se les ocurre? No hay más. No hay más. Y si les preguntara de 3 por 3, escalonada y reducida por filas, sin filas de ceros. Claro. Es la identidad también. Es decir, que si una matriz es cuadrada, si A es cuadrada, escalonada y reducida por filas, sin filas de ceros, entonces A es la identidad de la dimensión que sea, digamos. ¿Se entiende? Toda matriz cuadrada, escalonada y reducida, sin filas de ceros, es la identidad. Esto, bueno, va a ser importante ahora en esto que les decía de que vamos a hallar este método para calcular la inversa, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo trabaje, porque ahora vamos a ver cómo una matriz cualquiera, yo puedo hacerle operaciones para transformarla en una escalonada y reducida por filas. ¿A dónde voy a querer llegar? Y bueno, yo voy a querer llegar a lo más parecido a la identidad posible. ¿Mm? ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué operaciones vamos a poder hacer sobre las filas de una matriz? Vamos a ver las operaciones que podemos hacer para transformar a una matriz. Bueno, en realidad se lo puedo aplicar a cualquier matriz, pero en general nos va a interesar aplicárselo a matrices que no sean escalonadas y reducidas por filas, para transformarlas en unas que sí lo sean. ¿Y qué va a pasar con la matriz que obtengo? Bueno, es otra matriz, va a ser otra matriz, pero vamos a decir que esa nueva matriz es equivalente por filas con la matriz original. Y ser equivalente por filas, bueno, le va a dar que mantiene determinadas propiedades, ¿sí? Entonces, las operaciones que yo voy a poder hacer son solamente 3. Estas operaciones son importantes. Es importante que las entiendan y pregunten lo que no se entienda cuando lo hacemos, porque esto es lo mismo que vamos a usar para calcular inversa y después para resolver sistemas de ecuaciones. O sea, lo vamos a seguir usando, así que esto prestémosle atención y todo lo que no se entienda, por supuesto, lo preguntan. Entonces, las operaciones son solamente 3. Va a ser multiplicar una fila por un número distinto de 0. O vamos a poder permutar filas. Permutar, ¿qué quería decir? ¿Qué quiere decir permutar? ¿Qué quiere decir permutar? ¿Se acuerdan que
en combinatoria no vimos que eran las permutaciones. Bueno, sí, no es cambiar filas por columnas, ¿eh? Ojo, permutar filas es 2 filas entre ellas, ¿sí? O sea, estas operaciones podrían valer por columnas, pero en todo caso sería permutar 2 columnas entre ellas, ¿sí? Pero no una fila con una columna, no, ¿eh? Entonces, permutar filas quiere decir que puedo cambiar 2 filas de lugar, ¿sí? La fila 1 con la fila 2, la fila 7 con la 5, no sé. Permutar, ahora vamos a verlo. Y la tercera operación es sumarle una fila, otra fila, multiplicada por un número. A ver, estas operaciones se pueden hacer por fila o por columna. Nosotros vamos a mirarlas siempre por filas, porque después cuando las utilizamos para resolver sistemas, ahí ya no da lo mismo trabajar por filas que por columnas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar por filas y aprendemos ese camino bien, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? A ver, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, yo tengo una matriz, suponete que tengo una matriz A, que es, ponele 2, 4, 0, 1. Ponele que yo tenga esa matriz. Entonces me pregunto, ¿es escalonada y reducida por filas? No, no lo es. No lo es porque ya la primera condición no se cumple, que el primer elemento distinto de 0 de la fila 1 sea un 1, no se cumple, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hago? Le voy a hacer operaciones elementales para llegar a lo más parecido a la identidad posible. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a hacerlo en este orden. Quiero un 1 en el lugar 1, 1, 0 en el resto de la columna. Paso a la segunda columna. Un 1 en el lugar 2, 2, 0 en el resto. Paso a la tercera. Un 1 en el lugar 3, 3, 0 en el resto, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, de la dimensión de la matriz. Pero se entiende que voy a ir en ese orden para no equivocarme y para no cambiar las cosas que voy logrando. ¿Cómo hago esto? Bueno, a ver, vengo y digo, bueno, voy a transformarla. Como la voy a transformar, acá pongo una flecha o pongo este símbolo. Lo que no puedo poner es signo igual, porque la matriz que voy a obtener no es la misma que A, sino que es una matriz equivalente por filas con A. ¿Qué hago? Entonces dije que lo primero que quería era el 1 en la posición 1, 1. Ah, bueno, en la posición 1, 1 quiero un 1. ¿Cómo logro un 1 ahí? Y la única forma es multiplicar esa fila por un medio, ¿sí? En este caso, por lo menos, es la única forma. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, porque esta primera operación me permite multiplicar una fila por un número. Entonces escribo acá, fila 1, y voy a ponerle una flechita para indicar, esa es la fila que voy a cambiar, ¿se entiende? Multiplico la fila 1 por un medio y el resultado lo vuelvo a poner en la fila 1. ¿Sí? Bueno, sí, lo mismo, Francisco, está bien. Es como multiplicar, ¿sí? Por 2 a la menos 1 o multiplicar por un medio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo cambia la matriz? Bueno, acá me va a quedar un 1, acá me va a quedar un 2, acá me va a quedar un 0, acá me queda un 1. ¿Bien? Esa matriz es una matriz distinta a A, equivalente por filas con A. ¿Bien? Sigo ahora. Bueno, ya tengo el 1, tengo un 0. Perfecto. Miro la segunda columna. Tengo un 1 en la diagonal. Perfecto. ¿Qué me falta? El 0 donde está el 2. ¿Sí? Para parecerme a la identidad. ¿Y cómo hago ahora para poner un 0 donde está ese 2? A ver, si yo quisiera multiplicar la fila por un número, no me sirve, porque además tiene que ser distinto de 0. Sí, este paso de multiplicar la fila por un medio
esto quiere decir que multiplico cada elemento de la fila 1 por 1/2. 2 por 1/2 es 1, 4 por 1/2 es 2, ¿sí? Como dividir por 2, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo que dividir por 2. Yo porque, como la operación que pusimos es multiplicar por un número, bueno, formalmente uno en realidad está multiplicando por 1/2, pero es como dividir por 2 cada elemento de la matriz, ¿verdad? Es lo mismo, en los números uno habla de... Bien. Entonces ahora decimos, bueno, a ver, multiplicar por un número no me sirve, no voy a poder multiplicar el 2 por nadie para que me quede 0, ¿sí? Porque las multiplicaciones tienen que ser por números distintos de 0. Cambiar filas de lugar tampoco me sirve, porque no hay un 0 ahí. Entonces, miro sumarle a una fila, otra fila multiplicada por un número. Fíjense que una vez que acá tengo el 1, si yo ahora dijera, bueno, mira, en la fila 1 voy a guardar el resultado de hacer ¿qué cuenta? Fila 1 menos 2, fila 2. Fíjense qué pasa, cuando yo haga 2, ¿sí? Lo que está en la fila 1, 2 menos 2 por 1, me da 0. ¿Sí? Y no le va a pasar nada, porque total, sumarle cualquier cosa que esté multiplicada por 0 no pasa nada. ¿Sí? Entonces acá hago 1 menos 2 por 0, 1. 2 menos 2 por 1, 0. Y la fila de abajo no cambia. Fíjense que siempre cambio una fila por operación. ¿Sí o no? ¿Sí? Una vez que llego acá, fíjense, en este caso, buenísimo, llegué a la identidad, chau, listo. Seguro es escalonada y reducida por filas, ¿sí? Esta matriz a la que llegamos la llamamos A sub R, ¿sí? Decimos que A sub R es la matriz escalonada y reducida por filas equivalente con A. ¿Bien? Es la matriz escalonada y reducida por filas equivalente con A. Algo súper importante, que ahora vamos a ver, pero que ya lo adelantamos, es que sí, como en este caso, esa A sub R es la identidad, se dan cuenta que acá esa matriz podría haber sido cualquier otra. Ahora vamos a ver un ejemplo que sea otra. Pero si esa A sub R, o sea, donde yo termino de operar porque ya llegué a la escalonada y reducida, es la identidad, entonces A tiene inversa. Miren, esto es algo importantísimo, ¿eh? Tiene inversa. Y si A tiene inversa, esta es la identidad. O sea que esto es un sí y solo sí. ¿Sí? Es una condición necesaria y suficiente para la existencia de inversa. ¿Bien hasta ahí? Fíjense qué pasaría si en vez de esa vamos a poner una matriz B que sea, vamos a poner 3, 6, 2, no, 2 no, a ver, vamos a elegir 1, 2, vamos a poner este. ¿Sí? Otra vez, quiero hacer operaciones elementales para llegar a la escalonada y reducida por filas equivalente con ella. ¿Qué podría hacer acá? En este ejemplo puedo tener dos alternativas, ¿sí? Porque yo otra vez quiero empezar poniendo un 1 en la posición 1, 1. Entonces quiero poner un 1 ahí. ¿Qué podría hacer? Bueno, o puedo multiplicar la fila 1 por 1/3, o en este caso también podría cambiar de lugar la fila 1 con la fila 2, ¿sí o no? ¿Se entiende esto?
¿sí? Cualquiera de las dos cosas puedo hacer. ¿Cuál les gusta más? Acá, como el otro es un 6, no tengo mucho problema, ¿sí? A veces cuando los otros elementos no son múltiplos del que tengo que dividir, bueno, me empiezan a aparecer fracciones y digo, prefiero permutar. En este caso no tendría tanto problema. ¿Qué operación quieren hacer? Sugieran, a ver, el primero que diga. Permutar, dice Florencia. Bueno, está bien, permutemos. Permutar fila 1 con fila 2 lo indicamos así como con una doble flecha, o pueden ponerlo con palabras, ¿sí? Pueden escribir permuto fila 1 con fila 2. De alguna manera, cada vez que lo hacen, tienen que indicar la operación que están haciendo, ¿eh? Fila 1 con fila 2. Bien, entonces la matriz que obtienen es 1, 2, 3, 6. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ya tenemos el 1 en ese lugar, ¿sí? Ahora queremos un 0 donde está este 3. O sea que la operación, ¿cuál sería? Otra vez, si yo multiplico esta fila 2 por un número, nunca voy a poner un 0 ahí. Esa operación no me sirve para poner 0. Cambiarlas de lugar, otra vez, tampoco me sirve porque tampoco hay un 0. O sea que lo que tengo que hacer siempre que quiero poner un 0 es sumar la fila que tiene el principal por el opuesto de este. Bueno, resto con la fila 1, está bien, pero ¿qué le resto? Hacer fila 2 menos fila 1 no me alcanza porque me va a quedar un 2 acá. Entonces lo que me conviene hacer es fila 2 menos 3 veces fila 1. Claro. Entonces acá voy a decir, en la fila 2 voy a poner el resultado de hacer fila 2 menos 3 fila 1. ¿Sí? Que es lo mismo, obviamente, si no les gusta, porque ahí dice sumarle una fila, otra fila multiplicada por un número. Bueno, pero es lo mismo que poner más menos 3 por fila 1, ¿no? Entonces, lo que va acá es, la 1 no cambia, fíjense, la 1 no cambia, la que va a cambiar es la 2. 3 menos 3 por 1, 0. 6 menos 3 por 2, 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasó? Ah, bueno, ahora ya llegué a la escalonada y reducida por filas equivalente con A. Esta matriz ya es A sub R. ¿Bien? Esa matriz es A sub R, porque fíjense que cumple todas las condiciones para ser escalonada y reducida por filas. Sin embargo, no llegué a la identidad. Y bueno, una pena. ¿Esto qué me va a decir? Bueno, perdón, BR, ¿no? Porque a esta matriz la llamé B. Disculpen, ¿eh? Esta la llamé B, así que esta se llama B sub R. Entonces, ¿qué digo? Esta matriz B no va a tener inversa. Eso es lo que me da, esa es la información que me da esto. ¿Sí? Pero llegué a la escalonada y reducida, sí llegué. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? Bien, esto, fíjense que yo lo estoy planteando, acá los dos ejemplos que hice, es en matrices cuadradas. Ahora, estas operaciones yo las puedo hacer en cualquier matriz, ¿sí? Por supuesto que si la matriz no es cuadrada, no me voy a estar preguntando si tiene inversa o no, porque ya sabemos que si no es cuadrada, no tiene inversa. Ni tampoco me voy a estar preguntando si voy a poder llegar a la identidad o no voy a poder llegar, porque más vale que no voy a llegar si no es cuadrada, ¿no? Porque la identidad es cuadrada. Pero quiero decir que esto uno lo puede aplicar a cualquier matriz. Vamos a aplicarlo, a ver si podemos mirar un ejemplo rápido aplicado a una matriz cualquiera. Y después mostrar cómo hallamos la inversa, ¿sí? Así ya después podemos hacer un intervalo que
Por lo menos los que llegaron temprano lo deben necesitar. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dijera tengo una matriz C que es, vamos a poner 1, 2, 0, 4, 1, 3. Supongamos esta matriz. Esta es una matriz de 2 por 3. Por supuesto que no va a tener inversa, pero puedo hacerle operaciones elementales para llevarla a la escalonada y reducida por filas equivalente con ella. ¿Para qué me serviría en este caso? Bueno, en este caso, como esta matriz, en realidad uno dice, bueno, qué sé yo, ¿para qué? Pero después puede una matriz de este tipo estar representando la matriz de los coeficientes de un sistema de ecuaciones. Por eso les digo, esto lo vamos a utilizar todo el tiempo en matrices cuadradas y no cuadradas. Entonces vamos a mirar un ejemplo en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra vez, tengo que operar. Primer elemento distinto de 0 de la fila 1 ya es un 1, así que nada, lo dejo como está. Quiero un 0 en este lugar, fíjense que voy por columna, ¿sí? Quiero un 0 donde está el 4. Entonces, otra vez voy a hacer, en la fila 2, voy a poner el resultado de lo que está en la fila 2 menos 4 veces fila 1, ¿sí? Para hacer esto menos 4 por esto. El resto, bueno, se modifica de acuerdo a esa cuenta, pero yo me estoy concentrando en el 0 que quiero ahí. Entonces, la fila 1 no cambia, o sea que la dejo como está. Y la fila 2 queda 4 menos 4 por 1, 1 menos 4 por 2, y 3 menos 4 por 0. ¿Bien? Listo, ya tengo la primera columna lista, así que ahora miro la segunda columna, y lo que voy a querer es poner un 1 donde está ese menos 7. ¿Sí? Entonces, la manera de poner un 1 ahí es multiplicar esa fila por ¿quién? ¿Quién era el inverso de 7, de menos 7? Inverso multiplicativo. Claro, menos un séptimo, ¿no? Que era un poco eso lo que estuvimos mirando hoy al principio. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer cualquier cosa de sumar o restar con la fila 1, se me va a arruinar este 0. ¿Se entiende? Entonces, lo que hago es directamente utilizar el inverso, digo, en la fila 2 voy a poner el resultado de la fila 2 por menos un séptimo, ¿sí? Entonces, la fila 1 queda como está, la fila 2 queda un 1 y acá me va a quedar un menos 3 séptimos. ¿Sí? Bien, ¿me falta algo? Sí, me falta, porque acá tengo 1, 0, pero vengo acá hay principal, pero acá arriba no hay 0. Entonces, para poner un 0 en ese lugar, voy a modificar la fila 1, y lo voy a modificar ¿de qué manera? Voy a poner en la fila 1 lo que había, menos 2 veces la fila 2, porque acá tengo un 1, o sea que 2 menos 2 por 1. Fíjense que también la ventaja de ya tener ese 1 ahí es que la cuenta, digamos que es fácil. Porque si yo, miren, si en vez de poner primero el 1, quisiera poner primero el 0 acá arriba, que podría hacerlo, ¿qué pasa para poner el 0? Tengo que hacer el 2 más 2 séptimos por la fila 2. Se me complica más la cuenta que tengo que pensar. En cambio acá, como tengo un 2 y acá tengo un 1, bueno, ya está, es este menos este número por la fila que tiene el 1. Si acá en vez de un 2 hubiera un 48 tercios, bueno, será esa fila menos 48 tercios por la fila que tiene el 1. ¿Se ve eso? Por eso siempre eso es más fácil. Entonces, acá me queda 1, 0, acá fíjense, 0 menos 2 por menos 3 séptimos, es decir, que sería 0 más 6 séptimos. Y la fila 2 queda como está. Bueno, una vez que llegué acá, ahora sí, esta matriz
es C sub R, es decir, es la escalonada y reducida por filas equivalente con C. ¿No es la identidad? No, por supuesto que no, ya sabíamos que no íbamos a llegar, pero puedo hacerle operaciones para llegar a esa escalonada y reducida. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos entonces a mirar un mini ejemplo de cómo hallar la inversa, porque yo les dije, bueno, bárbaro, si llego a la identidad, esa matriz tiene inversa. ¿Y dónde está la inversa? Bueno, fíjense, vamos a hacer un ejemplo cortito. Vamos a hacer un ejemplo cortito. Bueno, por ahí es demasiado cortito. Acá vamos a poner un 2. A ver, supongamos que tengo esta matriz C. Miren lo que voy a hacer. De este lado voy a poner la matriz identidad. Y ahora voy a hacer operaciones elementales, lo que hicimos recién, para llegar a la escalonada y reducida por filas equivalente con C. En este caso, a donde quiero llegar es a la identidad de este lado, ¿no? Ahora, cada operación que yo haga acá, se la aplico también a la identidad. Miren, primera operación, acá tengo un 1, así que no pasa nada. La primera operación entonces que voy a hacer es para poner un 0 acá, que es la que hicimos recién. En la fila 2 me va a quedar lo que había en la fila 2 menos 4 por la fila 1. ¿Sí? Entonces, la fila 1 no cambia, la escribo, toda la escribo, ¿sí? Como si fuera una matriz de 2 por 4. Fila 2 va a cambiar, entonces 4 menos 4 por 1, 0. 2 menos 4 por 0, 2. 0 menos 4 por 1, menos 4. 1 menos 4 por 0, 1, perdón, 1. ¿Sí? Ahora sigo, digo, bueno, muy bien, ahora tengo el 1 y tengo el 0, miro la segunda columna, quiero un 1 donde está este 2, entonces voy a hacer la fila 2, queda como fila 2 por un medio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? La fila 1 no cambia, la fila 2 queda toda multiplicada por un medio, o sea que acá me queda un menos 2, ¿no? Menos 4 sobre 2, y acá un medio. Bien, acá terminé de operar. Entonces, esta matriz que está acá, esta es esa matriz escalonada y reducida por filas equivalente con C, que además es la identidad. Entonces hoy dije que si era la identidad, entonces existe la inversa. ¿Y la inversa quién es? Esta que me quedó acá. Esta es C a la menos 1. ¿Sí? Esa es la manera en la que vamos a encontrar la inversa. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Sí? Prueben ustedes que multiplica. ¿Qué tendría que pasar para que esto sea cierto? ¿Qué tiene que pasar? Que si yo multiplico esta matriz por la matriz C, tanto a la derecha como a la izquierda, el resultado debe dar la identidad. ¿Sí? Claro, solamente para cuadradas hago este intento, si no, porque además no voy a llegar a la identidad. Si la matriz no fuera cuadrada, nunca voy a llegar a la identidad. ¿Sí? Bien. Bueno, este procedimiento es entonces el que vamos a usar. Yo acá lo hice en una chiquita, yo les diría que traten de practicarlo y hacer ejemplos
con estas matrices. Ustedes tienen ahí algunas más grandes. Un detalle que quedaría, pero que es solamente una definición, que no les dije, a qué se llama rango de una matriz, ¿sí? El rango de A, el rango de una matriz A es el número de filas no nulas, es decir, distintas de 0, de la matriz escalonada y reducida por filas equivalente con A. A eso se le llama rango. Fíjense que, por ejemplo, en esta matriz, si yo digo, ¿cuál es el rango de C? El rango de C es 2, porque la matriz escalonada y reducida por filas equivalente con C no tiene filas de ceros, tiene 2 filas no nulas. En el caso de la otra matriz que hicimos hoy, que era bueno, no me acuerdo si era esta, pero ponele que esta también vale. Si yo a esta matriz le hago operaciones elementales, la primera sería hacer fila 2 menos 2 fila 1. Entonces, esta matriz me va a quedar así, ¿se entiende? Con una sola operación. ¿Se entiende? Si a esta la llamo A, esta ya es la matriz escalonada y reducida por filas. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es el rango de A en este caso? Rango de A va a ser 1. ¿Por qué? Porque es el número de filas no nulas de esta matriz a donde yo llegué. ¿Qué cosa? El rango de A está escrito acá, número de filas no nulas de A sub R. ¿Sí? Yo lo que digo es que dada una matriz A, esa, por ejemplo, le hago operaciones elementales, en este caso una sola operación elemental, que sería hacer la fila 2 menos 2 veces la fila 1, y llego a esta matriz. Esta matriz es escalonada y reducida por filas. Ya no puedo hacer nada más. Entonces, cuando voy a mirar el rango de A, ¿qué digo? ¿Dónde se mira la cantidad de filas no nulas? Esto que dice la definición. Lo miro acá, donde terminé de operar. ¿Sí? Acá hay una sola fila que no es 0. Entonces el rango de A es 1. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, esto, chicos, ya termina el capítulo 6, ¿sí? Tienen que trabajar con eso. Esperen que vamos a cortar la grabación.